la política. Quien llega al poder sabe que tiene que controlar la judicatura, porque en este país resulta que todo pasa por la justicia. Si tú te peleas con tu vicepresidenta, como se peleó el presidente Noboa con la vicepresidenta Abad, Doctora Alessandra Villasís de una u otra forma logra poner de rodillas al gobierno y ir en contra de todos sus planes. Ella no es correísta, no fue funcionaria dentro del gobierno de Correa, sí, el de Lazo, sin tener una vinculación directa. Sin embargo, le está dañando todos los planes y trastocando de lo que tenían para poder nuevamente captar por completo el manejo de la justicia en el Ecuador. Acompáñanos, porque juntos vamos a detallar qué está ocurriendo aquí, cómo el gobierno se niega a dejar este poder que de por sí debe ser independiente y entre otras cosas más. Hasta ahora puede haber un desfile de ministros despedidos, pues con tal de no cumplir las órdenes judiciales, están haciendo lo que sea. Es importantísimo que nos ayudes con tu like, compartiendo con todos su canal de YouTube de Radio Face Ecuador. Déjanos tu comentario, pasemos a ver la nota. Quien llega al poder sabe que tiene que controlar la judicatura, porque en este país resulta que todo pasa por la justicia. Si tú te peleas con tu vicepresidenta, como se peleó el presidente Noboa con la vicepresidenta Abad, eso pasa por la justicia. Si no recuerdan ustedes a la jueza Nubia Vera cuando quiso imponer a Verónica Abad y bla, bla, bla. Si tú te peleas al alcalde de gobierno, pregúntale a Alex Álvarez, eso pasa por la justicia. Si tú te peleas por un contrato, eso pasa por la justicia. Si te peleas por un puesto, eso pasa por la justicia. Todos quieren meter mano a la judicatura. Lo quiere la que estuvo de fiscal general, cuando estaba de fiscal general, lo quiere el presidente de la Corte Nacional de Justicia, lo quiere por supuesto el presidente de la República, y lo adorarían, añorarían los opositores al presidente de la República. El Poder Ejecutivo sospecha que una de las suplentes de Mario Godoy, la doctora Alessandra Villasís, es un alfil de la oposición, muy específicamente del lacismo y del correísmo. La doctora Villasís y casi todos los que la conocen aseguran que eso es una soberana estupidez, que ella no representa ni al lacismo, ni al correísmo, ni a ningún político en especial, que llegó allí de pura coincidencia. Pero cuando se nombró al doctor Mario Godoy desacertadamente como presidente de la Judicatura, ella era la suplente prevista. Entonces, al estar en la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, según la Constitución, según la ley, según el sentido común, le corresponde a la doctora Villasís ocupar ese cargo tras la caída de Godoy. Yo les dije también por esos días, probablemente no la dejen sentarse, porque hubo contactos previos, la política se contacta siempre por detrás, y en esos contactos previos no hubo, por así decirlo, dirían mis hijas, buen feeling, no hubo buen rollito. No me gustan los anglicismos, no hubo buen rollito. Como no hubo buen rollito, se le hizo saber a Villasís que lo mejor sería que renunciara. Pero según me han contado, Villasís, además de catedrática, es terca. A mí me agrada la gente terca, yo soy terco. Y dijo que no se iba a ir. Entonces comenzó una pelea, porque el día que se tenía que sentar tras la caída de Mario Godoy como presidente de la Judicatura, cuando se iba a sentar, Villasís se enteró de que tenía impedimento para ejercer cargo público. ¿Cómo fue que eso pasó? Te lo contamos los periodistas el día que pasó, ¿no? Tiene un impedimento para ejercer cargo público. Y te contamos también que ese mismo día Villasís explicaba al país que ese impedimento era en teoría porque no había pagado sus deudas con el SRI, pero cuando ella consultaba al SRI si tenía deudas aparecía que no. Sin embargo, había una prohibición para ejercer un cargo público. ¿Qué es la prohibición para ejercer cargo público? Es un certificado de buena conducta que en este país te da el Ministerio de Trabajo. Tiene una paginita donde cuando alguien se va a sentar por lo general de ministro, de lo que quiera, pone su nombre, nunca va a poner Anderson Boscan porque no soy funcionario público y ojalá nunca lo sea, y te sale allí, está habilitado, no tiene impedimento para ejercer cargo público, o tiene impedimento por alguna de las razones que la ley contempla para estar impedido de ejercer cargo público. Entre esas, tener deudas, sentencias ejecutoriadas, bla, bla, bla. Villasís dice, ¿cómo puedo tener impedimento de ejercer cargo público por deberle al SRI, pero no tener deudas en el SRI? Y le dijeron, señora, no sé, un error de sistema, pero ya está. Y mientras se ponía a reclamar, mientras presentaban la acción de ni sé qué, en el juzgado ni sé dónde, la política se comió con papitas, mayonesa y salsa de tomate a la doctora Villasís. Aquí no conozco y con quien nunca he hablado. Tal vez en algún momento le invite. Bien. Mientras eso sucedía, disculpen si les cuento toda la historia, hay gente que la sabe y la sabe mucho mejor que yo, pero este programa es para los que no sabemos. Yo no sé las historias y me gusta conocerlas, así que intento explicárselas a mi audiencia. La doctora Villasís pensó en retirarse de la batalla. ¿Por qué? Porque era claro que el oficialismo se sentía cómodo con que Largo, que no fue designado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia y por lo tanto no puede ocupar ese cargo de forma definitiva, iba a ser un presidente de la Judicatura encargado. ¿Hasta qué? Hasta que el doctor Rodríguez, que es el nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia, mandara una terna. Esa terna ya se envió. Y de esa terna, el nombre más sonado, salvo sorpresa mayor, será Mercedes Caicedo, que es jueza de la Corte Nacional de Justicia, pero eso es otra historia. Vuelvo a Alexandra Villasís. Entonces Larco se sienta allí como presidente de la Judicatura, y ahí está sentado, y ahí sostiene las reuniones. Entonces el señor Larco dice, bueno, yo soy el presidente de la Judicatura subrogante y tengo que ocupar este puesto hasta que venga el delegado de la terna del presidente de la Corte Nacional de Justicia, que tiene que ser escogido por el Consejo de Participación Ciudadana. La Corte Nacional de Justicia muy probablemente pactó su terna porque no le envía
el pleno de la Corte. No quiero enrollar mucho la historia. La Constitución dice que la terna la tiene que enviar el presidente de la Corte. Pero la tradición en los últimos años, al ser una Corte virulenta, está aquí, que donde no hay jueces fijos, sino se ha ido formando con jueces y con jueces temporales, por así decirlo, ha sido que esto se haga con consenso del pleno. El pleno ha peleado para que el presidente no haga esto como una atribución del presidente de la Corte, sino como un consenso del pleno. Y esta pelea por la justicia, que como se los explico, tiene de escenario el Consejo de la Judicatura, se enfrenta a la realidad de que las instituciones se van moviendo muy rápido y Alexandra Villasís se queda solita, huérfana de la política. Ella era originalmente la suplente de Godoy, ella tenía el argumento legal, constitucional para sentarse allí, pero para todo el mundo era como que poco interesante o conveniente que ella finalmente se sentara como presidenta de la Judicatura. Para algunos porque la ven cercana al lacismo y creen que en los próximos meses habrá juicios específicos de interés del lacismo que puede estar upando. Esto les refiero no porque lo crea, sino porque son los argumentos de los detractores de Villasís. Por ejemplo, enfrentarán el caso Encuentro en apenas 2 semanas, donde se decidirá si el cuñado de Lazo va por muchos años a prisión o no, y nuevas investigaciones que se están abriendo y se van a anunciar en su momento. O para otros irán al fil del correísmo, que venía, como siempre, el cuco del correísmo. Villasís no tiene un rastro público comprobable con ninguno de los dos. Lo más que la ata a alguien es que ha sido funcionaria del gobierno durante la administración del presidente Lazo. Funcionaria del gobierno como 400.000 personas más que no por eso son consideradas lacistas. ¿Me explico? Fue un gobierno, duró 2 años donde pasó gente. Ella ocupó una posición de poder, no la primera categoría además. Vuelvo al tema. Presenta a Alexandra Villasís ante el escenario absurdo de tienes un impedimento. ¿Por qué? Porque le das el SRI, pero el SRI dice que no debo. Bueno, pero así sale en el sistema, lo siento. Ella presenta una acción. Esa acción me parece que se llama habeas data correctiva. Y ese caso, bueno, presenta primero una acción constitucional a la que la jueza que le tocó le dio pánico hablar y no habló en la ciudad de Guayaquil, esa acción se retira porque simplemente no hablan. Y presenta luego este habeas data correctivo en la ciudad de Quito. Existe un viejo debate de si la justicia de Guayaquil es más corrupta que la justicia de Quito. Yo nunca juzgo a la gente por de dónde es. Es una estupidez decir que alguien por ser de una ciudad es más corrupto que otro. Eso no tiene ningún sentido. Pero el sistema de la justicia de Guayaquil, que conozco bien porque he litigado casos míos en Guayaquil, o sea, se han litigado mis casos en Guayaquil, perdón, es un absurdo. O sea, hay jueces que están dispuestos a irse presos por un billete. Pero la norma general en Ecuador es que los jueces son, con contadas y notables excepciones, sirvientes del poder. No solo serviles, sino sirvientes. Se arrodillan ante el poder, le temen al poder y besan los pies del poder. Cuando me dijeron que iban a plantear esta acción de Alexandra Villasís, me reí porque me parecía muy de ingenuos creer que la justicia de un lugar como el Ecuador le iba a dar la razón a Alexandra Villasís. ¿Cuál ha sido la noticia de la semana? Que ha habido una jueza que finalmente le ha dado la razón a Villasís. La jueza se llama Viviana Pila y es una jueza a quien no conozco, pero cuya decisión, por supuesto, me sorprende. Porque fallar contra los intereses del establishment, por usar el anglicismo, del poder de turno, no solo es poco usual en el Ecuador, sino incluso para los jueces peligroso. Así que la jueza Viviana Pila toma una decisión y dice a la señora Villasís le tienen que quitar ese impedimento, porque está demostrado que no existe una razón para que lo tenga. Ayer, el ministro Harold Burbano ha dado declaraciones a la prensa. ¿Quién es el ministro Harold Burbano y por qué importa? Es el ministro de Trabajo. Y ya les conté que el impedimento de ejercer cargo público es un documento que da el Ministerio de Trabajo. Así que escuchamos un ratito a Harold Burbano. Este tema de Villasís lo hemos dejado de lado en el punto de vista político. Como ministro de Trabajo no he dejado que todas estas personas, el grupo de personas, quieran picarme o llevarme a la confrontación, porque claramente es un tema técnico-jurídico, no es un tema político. Hay gente que lo ha politizado, pero claramente hay que verlo desde el punto de vista jurídico. ¿Qué ha pasado? Nosotros como Ministerio de Trabajo somos un ente repositorio de información, es decir, el SRI, el IES, todas las instituciones nos envían la información sobre posibles deudas o obligaciones y nosotros lo que hacemos es registrar. Persona que cree que ya cumplió esta obligación debe ir a la institución que era la deuda o la obligación, resolver su problema y viene el Ministerio de Trabajo y nos dice ya está resuelto mi problema, por favor cámbiame el estatus. ¿Qué pasó en la situación de la señora Villasís? El 12 me parece de febrero, no está dando mucho seguimiento al tema de fechas, pero más o menos el 12 de febrero del mes anterior, llega una notificación del SRI, como llegan constantemente, físicamente, a través del sistema informático interoperado que tenemos. Bueno, el ministro Burbano, esta declaración dura 9 minutos, por eso no la dejo toda, pero el ministro Burbano dice ayer una cosa insólita. Dice que una vez que la jueza ha decidido que el Ministerio de Trabajo tiene que borrar el bendito impedimento, dice que no, dice 48 horas más tarde, 48 horas después de guardar silencio, que no es algo que se pueda ejecutar, que la decisión de la jueza, Viviana Pila, no se puede ejecutar. Y no se puede ejecutar, escuchen ustedes, porque no sabe quién la tiene que ejecutar. El ministro de Trabajo no sabe eso. Dije, hombre, puede ser, él ha dicho que no está pendiente del caso. Me parece que tiene muchas ocupaciones. ¿Cómo va a estar pendiente de quién va a ocupar el puesto de la judicatura? Son minucias. Entonces, ya que el ministro no está pendiente, yo dije, hombre, tenemos que ponernos pendientes nosotros, porque hay que ayudar a nuestros políticos. Y como no ha leído la sentencia, dije, vamos a leerla. Es más, quiero leerla aquí con ustedes, porque la parte resolutiva, esto es un párrafo, no tiene más. No hay que ser abogado para entenderla, hay que hablar correctamente castellano. Y la sentencia dice que se declara la vulneración de derechos de la protección de datos personales contra la señora Alexandra Villasís, previstos en los artículos tales y tales y tales. Y se ordena como medida de reparación integral que la parte accionada, Ministerio de Trabajo, allí lo dice, de forma inmediata, en unas letras mayúsculas grandes, rectifique el registro de impedimento laboral que consta en el sistema informático en contra del accionante, es decir, Alexandra Villasís, derivado de la supuesta deuda con el Servicio de Rentas Internas. Hecho que sea, y de forma inmediata, de nuevo, y como medida de reparación, se acredite que el accionante Villasís para Alexandra Jacqueline, vocal suplente del presidente del Consejo de la Judicatura, no posee impedimento legal para ejercer el cargo público, habilitando
el normal desenvolvimiento de sus derechos. Por si alguien se perdió, voy a leer la parte que el ministro Harold Urbano, porque no está pendiente de esto, no se ha tomado el tiempo de leer. Es una línea, ministro, que dice: se ordena que se emita el certificado actualizado que acredite al accionante de sus derechos. La otra línea importante es: rectifique el Ministerio de Trabajo. Se ordena como medida de reparación integral que la parte accionada, Ministerio de Trabajo, de forma inmediata, rectifique el registro de impedimento laboral. El ministro ha puesto una excusa, ¿cómo decirlo?, irrespetuosa, porque lo que dice el Ministerio de Trabajo es que no sabe quién lo tiene que cumplir. Y uno puede estar en desacuerdo con una decisión judicial. Yo muchas veces he estado en desacuerdo con una decisión judicial. Uno puede cuestionar una decisión judicial. Uno puede reclamar ante una decisión judicial. Uno puede apelar para que un superior, a ese juez, en este caso un tribunal, decida si la decisión judicial es correcta. Más que una historia judicial, parece una pelea entre piratas por querer llevarse el botín. O mejor dicho, entre ellos mismos. Porque el orden correcto sería dejar que la doctora asuma, pero como ella no es servir al gobierno, no se quiere humillar y tampoco quiere seguir órdenes de quien de por sí están prohibidos de seguirlas, vemos que le hacen todo este tramoya. Ella en un principio pensó dejar esto allí, pero continuó, y eso es valiente. Ojalá no le ocurra lo que pasa en estos casos, que por lo general les cae la ley encima de jueces cooptados, pues ella el único pecado que está cometiendo es seguir la justicia. Pues vemos que el gobierno quiere hacer lo que sea con tal de seguir amañándolo todo. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y nos vemos hasta la próxima.